Padre, nos presentamos ante ti en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. Y clamamos tu misericordia, tu favor, tu gracia, tu perdón, tu restauración, Señor. Declaramos que la sangre de Jesús limpia nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, nuestras transgresiones, nuestras faltas delante de ti, Señor. Clamamos la sangre de Jesús sobre nuestra vida, Señor, y declaramos, Señor, que hemos fallado, que hemos pecado, Señor. Padre, límpianos en el nombre de Jesús. Límpianos, Señor, para poder entrar en tu presencia, para poder ser dignos de ti, para poder presentarnos, Señor, obedientes ante ti, Señor. Padre, también clamamos, Señor, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo en este día, en nosotros, en nuestras vidas, Señor, para que tú tomes el control de todo lo que somos, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser por completo, Señor, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo nuestro ser, Señor, sea cambiado, transformado, que tu Espíritu Santo nos hable, nos instruya, nos dirija, nos redarguya, nos muestre todas las cosas, Señor, que debemos conocer para caminar en ti, en tu palabra, en tu justicia, en la santidad que tú deseas, Señor. Ayúdanos, guíanos, fortalécenos, Señor, sobre todas las cosas. Fortalécenos en medio de un mundo hostil, de un mundo violento, de un mundo, Señor, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en todas las cosas. Líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos del mundo. Señor, Padre, trae hacia nosotros las bendiciones, Señor, que están dadas a tus hijos, Señor, que corran tras de nosotros y que nos alcancen, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar en tu justicia, Señor, en todas las cosas. Alinea nuestros pasos, Señor, alinea nuestros pasos de acuerdo a tu plomada, Señor, y ayúdanos en todo, Señor. Padre, presentamos el devocional de esta mañana y presentamos todo lo que somos, para que seas tú quien tome control, para que seas tú quien añada, Señor, para que seas tú, Señor, quien muestre, Señor, para que seas tú, Señor, en todas las cosas. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, danos sabiduría, Padre, sobre todas las cosas, entendimiento para poder comprender tu palabra, tu escritura, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por cada persona que se acerque a esta sala, Señor, la bendecimos y te pedimos que seas tú, Señor, propicio a sus necesidades, propicio a todas sus cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Abre su corazón, abre su entendimiento, abre sus ojos y oídos espirituales para que puedan oír y ver la luz que tú muestras, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos toda la gloria desde ahora y desde antemano, Señor, para que tú seas tú, solo tú, Padre, tomando el control de este lugar. Señor, nos cubrimos con la sangre de Jesús en esta mañana y declaramos que ningún ataque del enemigo podrá tomar control porque estamos cubiertos, porque la sangre de Jesús nos cubre y porque, Señor, tú estás en medio de nosotros. Te damos infinitas gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana linda. Buenos días. Tengo sueño. Estoy con sueño en esta mañana. Mucho sueño. Creo que me hace falta descansar. Buenos días para todos. Muchas bendiciones. Buenos días para todos. Muchas bendiciones. Una vez más estamos aquí en Caminemos con la Palabra. Nuestro devocional diario. Caminemos con la Palabra. Hoy es agosto 19, son las 7:02 de la mañana y 230, día 230 de 365. Vamos llegando a la meta, vamos cumpliendo nuestras expectativas. El Señor va cumpliendo sus promesas, el Señor hace todas las cosas posibles. Donde no hay fuerzas, Él da fuerzas. Donde no hay esperanzas, Él da esperanza. Donde no hay fortaleza, Él fortalece. Él es un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre amoroso. Así que bueno. Tenemos hoy el Salmo 109, 110 y 111.
Y de ahí saltaremos a la carta a los Romanos al capítulo 16. Eso es lo que nos toca leer en el día de hoy. Salmos 109, 110 y 111. Espero que la grabación del día de hoy en la Y sí funcione, porque ayer estaba dando problemas bastantes y me tocó pues obviamente sacar la grabación de aquí de la T para poderla poner en la Y. Así que bueno, sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra lectura. Ya le dimos gracias a Dios, ya pusimos este día en sus manos, todo lo que somos, lo que Él quiere que hagamos. Así que bueno, vamos a comenzar. Dice la palabra, Salmo 109. Dice, para el director del coro, Salmo de David. Dice, oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y no te quedes callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí y me rodean con palabras de odio. Sin razón pelean contra mí. Wow. No sabemos en qué momento David hizo este salmo y a quién se refería, pero es una petición y le dice, oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y no te quedes callado. Vuelvo y lo repito, a veces pareciera que Dios se quedara en silencio cuando pasan las situaciones, que se quedara en silencio cuando los perversos vienen y calumnian y dicen mentiras acerca de nosotros y nos rodean con palabras de odio. Creo que yo les conté a los que están conmigo generalmente, no sé si hay de aquí los mismos, pero hace 2 días o el fin de semana tuve un cliente al cual se le alborotó la cabeza y dijo un poconón de cosas, incluso dijo estas palabras, voy a hacer tu vida miserable. Yo no recibo esas palabras en el nombre de Jesús, no las acepto. Pero ahí es cuando tú te das cuenta lo que dice este salmo. Hay perversos en la tierra, hay personas que no les importa decir lo que sea, hay personas que no les importa hacer lo que sea, hay personas que calumnian, que dicen mentiras. Este tipo metió un reporte en PayPal echando un poco de mentiras y nosotros teniendo pruebas suficientes para rebatir sus palabras. Pero esto simplemente me confirma lo que la palabra dice. Hay perversos en la tierra que calumnian, que dicen mentiras y que nos pueden rodear con palabras de odio en algún momento. Sin razón. Sin razón. Porque todo se dio a través de un error que él mismo cometió. Y estalló por un error que él mismo cometió. Así que, mira lo que dice el versículo 4. Dice, yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, líbranos de las palabras malvadas, de los perversos que tratan de destruirnos, que nos calumnian con mentiras. Señor, la palabra me manda a mí a amar a mis enemigos, a orar por ellos, a clamar por misericordia por sus vidas. Señor, yo te pido por este hombre, para que tú tengas el control de todas las cosas, para que tu misericordia lo alcance, para que tu justicia lo alcance. Calla, enmudece. Dice, versículo 5, me devuelve el mal por bien y odio a cambio de mi amor. Dicen, consigan a un malvado para que se ponga en su contra y envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Santo Dios. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable y tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años y que otro tome su lugar.
Escuchen lo que dicen los perversos: que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda, que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos, que los acreedores se apoderen de toda su propiedad y que los extraños se lleven todo lo que ha ganado, que nadie sea amable con él y que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre, que toda su descendencia muera y que el nombre de su familia quede borrado en la próxima generación. Esto es un malvado, esto es un perverso que habla cosas, que dice cosas, que lanza maldiciones sobre un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos de esta clase de perversos. Que la sangre de Jesús nos cubra, que la sangre de Jesús nos libre, que la sangre de Jesús nos proteja, que la justicia de Dios esté por encima de nosotros y que nos guarde y nos ayude. Hay hombres de esta clase, hay hombres que no les importa y que prefieren ver a una persona en un estado de estos y que lanzan amenazas y que lanzan maldiciones al aire. La palabra de nosotros tiene poder y autoridad. Las palabras de las personas tienen poder y autoridad. Porque tú con tus palabras amas o tú con tus palabras destruyes. Y las palabras son lanzadas al viento. Y cuando las palabras son lanzadas al viento, son como un pato que va corriendo, buscando el objetivo de las palabras. Así que, honestamente, yo le pido a Dios que nos guarde de un perverso de estos. Que sus palabras sean acortadas, que sus palabras sean eliminadas, que sus palabras no tengan efecto. Que la sangre de Jesús nos guarde, que la sangre de Jesús nos limpie, que la sangre de Jesús nos proteja en todo lo que nosotros hagamos. Hay perversos que tienen el corazón entenebrecido, lleno de tinieblas, que sus mentes maquina perversidad y que sus palabras destilan odio. Que Dios nos guarde, porque hay muchos allá afuera así. Que Dios haga su justicia, que Dios nos proteja. Versículo 14 dice que el Señor jamás olvide los pecados de su padre y que los pecados de su madre nunca se borren de los registros. Que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana, pues rehusó mostrar bondad a los demás y persiguió al pobre y al necesitado y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Esto es David pidiéndole al Señor que de la manera como esta persona lanza palabras de odio, de muerte sobre él, asumo yo, pues entonces David de igual manera le pide al Señor que recuerde siempre sus pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana, porque rehusó mostrar bondad. El rehusarse mostrar bondad es un signo de perversidad. Es un signo de perversidad. Nosotros estamos llamados a ser buenos, a mostrar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso cuando tú rehusas a mostrar bondad, a ser bueno, a ser misericordioso, a ser amable, estás mostrando características del enemigo. Nosotros no podemos mostrar características del enemigo porque si no entonces nos hacemos representantes del enemigo. Nosotros debemos saber muy bien que nuestra vida debe tener un carácter limpio, un carácter intachable.
Por eso la palabra dice de nosotros que debemos mostrar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es solo uno, es amor, pero de amor se desprenden muchas cosas. La bondad, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la fidelidad, el dominio propio. Todas estas cosas derivan de un carácter amable, de un carácter amoroso. Nosotros como creyentes debemos tener un carácter apacible, amable, bondadoso, porque si no, entonces estamos representando al enemigo de nuestras almas. Nosotros somos representantes, somos embajadores de Dios, de Cristo. Por eso en nosotros no puede haber un ápice de maldad. Debemos ser bondadosos, debemos tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón amable. Versículo 17 dice, le encantaba maldecir a otros. Otra vez está molestando YouTube. Le encantaba maldecir a otros. Ahora, maldícelo tú a él, porque jamás bendijo a nadie, ahora no lo bendigas a él. Mira las palabras de David tan fuertes para decir algo en contra de una persona. A veces pensamos, y les voy a decir algo, el hecho de que nosotros seamos creyentes no significa que seamos bobos o que no nos podamos defender en algún momento. La palabra nos llama a ser mansos como paloma, pero astutos como serpiente. Quiere decir que nosotros en algún momento también debemos usar de la astucia para saber cómo manejar las situaciones. David aquí está hablando de algo fuerte. David está hablando de un hombre perverso que lanza palabras de maldición, de engaño, que calumnia, que dice mentiras en contra para hacer cumplir sus objetivos. Pero lo más importante aquí es que él también está pidiéndole a Dios que no tenga misericordia con este hombre, que sea fuerte, que lo maldiga de igual manera. A nosotros quizás nos ha cambiado la situación porque Jesús nos dijo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos. Pero mira que aquí desde el principio dijo, David está diciendo, aun cuando él me dice que ame a mis enemigos y que ore por ellos, este hombre quiere destruirme, quiere que mis hijos queden huérfanos, que mi esposa quede viuda, que perdamos todas nuestras posesiones. O sea, la maldición que este hombre lanza es una maldición fuerte. ¿Y cómo tiene que ser esta maldición contestada? No con maldición, porque David no lo está maldiciendo. Él le está pidiendo a Dios que sea él quien lo maldiga. ¿Qué quiere decir? David está diciéndole, Señor, toma tú el control de esta situación y haz como tú mejor quieras. Pero él le dice, le encantaba maldecir a otros, ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie, ahora no lo bendigas a él. David está exponiendo sus argumentos. Y exponer nuestros argumentos a veces no es estar mal, es simplemente hacer una confesión, porque es Dios quien es el que tiene el control. Es Dios quien toma justicia por nosotros. Es Dios quien hace las cosas. Versículo 18 dice, maldecir le resulta tan natural como la ropa que usa o el agua que bebe o los alimentos deliciosos que come. ¡Wow! Ahora, dice David, que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón, que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí.
Pues que así sea. El perverso, cuando lanza palabras, cuando lanza acusaciones, no le importa lo que está diciendo. No le importa lo que está diciendo. Y a veces estas palabras tienen mucho efecto en el mundo espiritual. Por eso nosotros deberíamos entender que cualquier cosa que nosotros hablamos, y Santiago, el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, te va a dar una disertación muy avanzada acerca del poder de la lengua y de por qué nosotros deberíamos cuidar la lengua. Porque dice él que es un elemento tan pequeño capaz de dominar todo un cuerpo. Dice, así como un barco es manejado por un timón, la lengua maneja nuestro cuerpo. Y él habla acerca de estas cosas. Entonces, el lanzar palabras, injurias, calumnias, acusaciones, maldiciones sobre otra persona es parte de un perverso. Así lo dice la palabra, perverso. No tiene más explicación. No dice distinto, es ser perverso. Versículo 20, que estas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Pero a mí, dice David, trátame bien, oh Señor soberano, por el honor de tu propia fama. Rescátame porque eres tan fiel y tan bueno, pues soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón está lleno de dolor. Me desvanezco como una sombra al anochecer, me quitan de encima como una langosta y mis rodillas están tan débiles de tanto ayunar y estoy reducido a piel y huesos. Soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. Ayúdame, oh Señor mi Dios, y sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces, mira lo que dice aquí David. Que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen, serán deshonrados, pero yo tu siervo seguiré alegrándome. Que estas palabras sean sobre nosotros de igual manera. Que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás cuando me ataquen y serán deshonrados, porque yo soy tu siervo y seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto, pero yo daré gracias al Señor una y otra vez y lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Señor, ayúdanos, protégenos, guárdanos de los labios mentirosos, de los calumniadores, de los perversos que maquinan y maldicen nuestra vida y nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra economía. Si tú te das cuenta, generalmente cuando yo termino una oración, pido para que Dios bendiga nuestra familia, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestra alacena. Ahora, el perverso va en contra de eso. Si te diste cuenta cómo comenzó este hombre a maldecir, pedía por todas estas cosas, que nuestras posesiones fueran quitadas, que perdiéramos el sustento, que nuestros hijos quedaran huérfanos, que nuestras mujeres quedaran viudas. Eso es lo que hace el perverso. Eso es lo que hace el perverso. Por eso nosotros debemos ser bondadosos y mostrar un carácter amoroso, amable y bueno en todo momento. Y como lo digo, no se trata de que tú no te defiendas. Se trata de que emplees las armas que Dios te ha dado para tú repeler el ataque o para pedirle a Dios que te guarde y te proteja en medio de estas circunstancias. Si Dios lo puso acá en los Salmos, quiere decir que tiene un significado importante o que tiene un valor importante
Y nosotros deberíamos prestar mucha atención a eso. ¿Por qué? Pues porque allá afuera hay muchos que sin tú hacerles daño, desean tu mal. Literalmente. Desean tu mal. Y Dios quiere bendecirnos, y Dios quiere guardarnos, y Dios quiere protegernos. Y puso estas cosas aquí para que tú y yo entendiéramos que allá afuera hay hombres perversos, mentirosos, calumniadores, que quieren a toda costa hacernos el mal. Y que nosotros debemos estar guardados, protegidos, y debemos pedirle a Dios su cobertura espiritual. Debemos pedirle a Dios que nos guarde en todo lo que hacemos, que sea Él con nosotros, que nos ayude, que nos defienda, que sea Él quien tome la causa por nosotros. Nosotros simplemente tenemos una tarea, y es orar, darle gracias a Dios y pedirle a Dios que nos guarde y nos proteja, y darle gracias a Él, porque conocemos, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Y es un tema muy complicado. Salmo 110, Salmo de David. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Escucha lo que dice aquí. El Señor, y está en mayúscula, le dijo a mi Señor. O sea, el Señor, quiere decir Dios, le dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Jesús es mi Señor. Quiere decir que Dios Padre le dijo a Dios Hijo: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por eso nosotros hablamos de que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero ¿te das cuenta cuál es el propósito por el cual Él está sentado a la derecha? Dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Quiere decir que hay un momento todavía en el cual los enemigos de Jesús, nuestros enemigos, que todavía están por ahí rondando, dando vueltas, mirando cómo hacer maldad, son calumniadores, vengativos, mentirosos, perversos, como lo llamó en el Salmo anterior. Pero dice: hasta que los humille y los ponga por debajo de tus pies. Quiere decir que habrá un momento en el que los enemigos de Jesús, de nuestro Señor, estarán por debajo de sus pies. Dice: el Señor, versículo 2, extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Mira lo que dice aquí: cuando vayas a la guerra. ¿Qué estamos esperando nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios está esperando? ¿O qué es lo que los hijos de Dios están esperando que suceda? Nosotros estamos esperando dos acontecimientos: el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ahora, hay muchos pensamientos acerca de estos dos. Hay unos que piensan que tanto la venida o el rapto de la iglesia y la venida de Cristo son un solo acontecimiento en un momento. Oscar, buenos días. Como hay otros que piensan que el rapto de la iglesia es uno y la segunda venida es otro. Hay otros que piensan que el rapto de la iglesia es antes y la segunda venida es después. Hay otros que piensan
que el rapto de la iglesia se da antes de la tribulación, otros a la mitad y otros después de la gran tribulación. Hay muchos conceptos ante esto y hay muchas teorías. Los teólogos todavía no se ponen de acuerdo. Hay mucho porcentaje por un lado, mucho porcentaje por el otro, pero lo cierto es que sea que el rapto de la iglesia y la venida del Señor pasen al mismo tiempo, o sea que el rapto de la iglesia sea primero y después la segunda venida, yo personalmente, y si tú me preguntas a mí qué pienso yo pienso que el rapto de la iglesia viene primero, nosotros nos vamos a lo que se llaman las bodas del Cordero, estamos allá en un festín mientras tanto, mientras aquí hay 7 años de tribulación y gran tribulación, y después venimos en la segunda venida con Él. Y es exactamente lo que dice aquí. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia, porque ya Jesús no vendrá en tono de Cordero de Dios, sino vendrá como el príncipe, el guerrero, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a combatir a los que han hecho maldad. Y dice, cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por tu propia voluntad. ¿Por qué dice por su propia voluntad? Porque en ese momento ya todos nosotros hemos decidido, hemos aceptado el seguirle, el servirle. No importa cómo. La palabra declara que Él volverá en un caballo blanco, sentado en gloria, en majestad, con sus ángeles y con su iglesia, vestidos de vestiduras blancas, y pondrá el pie sobre el monte de los olivos. Si te das cuenta, dice que tu pueblo te servirá por voluntad propia, y dice, estás envuelto en vestiduras santas. Venimos todos vestidos de blanco, venimos todos en poder, en autoridad, en santidad completa, porque ya hemos pasado tiempo con Él, en su presencia, porque ya nuestros cuerpos han sido transformados de un cuerpo que muere a un cuerpo glorificado, un cuerpo de la misma manera como recibió Jesús después de su resurrección, que era capaz de comer, que era capaz de atravesar paredes, que era capaz de sentir, pero un cuerpo que se podía suspender en el aire y que fue llevado al cielo. Ese es un cuerpo glorificado, y eso es algo que Dios nos promete a nosotros también. Dice, estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Mira que la fuerza se renueva como el rocío de la mañana. El Señor, y está hablando de Dios Padre, ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él está hablándole a Jesús directamente en este salmo y le está diciendo, por eso nosotros los creyentes creemos que cuando Abraham se encontró con el sacerdote Melquisedec, no era el sacerdote Melquisedec quien estaba tomando acción, sino era una teofanía o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación en un cuerpo mortal. Por eso Él lo dice aquí, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El reino de Jesús será por siempre y para siempre. Él es rey y Él es sacerdote. Por eso el apóstol Pedro habla de nosotros como que nosotros también somos reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido y nación santa. ¿Por qué? Porque a través de Jesús nosotros obtenemos todos estos beneficios. Porque son beneficios que el Padre le ha dado al Hijo. Y por consiguiente nosotros obtenemos estos mismos beneficios. Por consiguiente.
Dice, el Señor está a tu derecha para protegerte. Y es aquí, aquí ya no está hablando el Dios el Padre, sino está hablando el Hijo. Dijese, el Señor está a tu derecha para protegerte y derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. ¿Por qué sé yo que es Jesús quien está hablando en este versículo y no como el Padre estaba hablando en el anterior? Porque aquí se menciona en el versículo 4, la palabra del Señor está en mayúscula. Y la palabra el Señor en el versículo 5 está en minúscula. Quiere decir que el Padre está hablando en un momento y después está hablando el Hijo. El Señor está a tu derecha para protegerte y derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Porque es Jesús quien vendrá a combatir el enojo del Padre. Es Jesús quien vendrá a hacer justicia en las naciones. Es Jesús quien vendrá a poner en orden todas las cosas. Dice, castigará, versículo 6, a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, pero él se refrescará en los arroyos junto al camino saldrá vencedor. Y vuelvo y lo repito, dice este capítulo comenzando el Dios Padre, hablándole a Dios Hijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Este es un salmo que nos habla acerca de una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo, acerca de los últimos tiempos, acerca de lo que va a suceder, acerca de que nosotros pondremos nuestra vida y pelearemos con Él por voluntad propia, porque ya nuestra voluntad ha sido entregada a Él. O aquel creyente, y es ahí donde voy yo, nosotros como creyentes ya hemos entregado nuestra voluntad. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Ya nuestra voluntad ha sido rendida ante Él. Ya ha sido rendida ante Él. Esto es lo que nosotros estamos esperando, muchas de estas cosas. Y aquí la palabra nos confirma lo que va a suceder, cómo va a suceder. Y simplemente nos está dando una luz a lo que viene. A lo que viene. Salmos capítulo 111 dice, alabado sea el Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Alabado sea el Señor y daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. David dándole gracias a Dios. Dice, qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en ti deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y su majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y cuánta misericordia tiene nuestro Señor. Es David simplemente dándole gloria a Dios por lo que Él hace, por las bendiciones, por las proezas, por las maravillas que Él hace. Pero dice el versículo 2, si te das cuenta, todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Lo que nos mantiene a nosotros pegados a Dios es recordar sus maravillas, es recordar sus grandezas, es recordar su amor inagotable, es recordar su fidelidad incomparable, es recordar su misericordia que es eterna, que se renueva cada mañana. Si te das cuenta, la misericordia se renueva cada mañana y la fuerza se renueva cada mañana como el rocío de la mañana, lo dijo en el Salmo anterior.
Todas esas cosas son cosas que nosotros deberíamos tener en consideración para darle gracias, para adorarlo, para bendecir su nombre y para seguir caminando en cómo estamos caminando. Porque todas esas cosas simplemente nos recuerdan de su misericordia, de su grandeza, de su poder, y que simplemente tenemos un Dios grande, un Dios en el que podemos confiar, un Dios en el que nosotros podemos estar seguros, tranquilos. Y yo entiendo muchas veces, porque me pasa, que a veces digo, Señor, y entonces, ¿se acuerdan cuando leímos un salmo que decía, Señor, ¿hasta cuándo dejarás que el perverso se jacte en su maldad? Señor, ¿hasta cuándo? Pero todas estas cosas, como dice el versículo 2, que son cosas asombrosas, las obras del Señor, son cosas en las que nosotros nos deleitamos y deberíamos tenerlas en consideración. Dice, pues todo lo que Él hace revela su gloria y su majestad, y su justicia nunca falla. Señor, yo sé que tú darás el pago necesario y conveniente a los que tienen que recibir. Que tú defiendes mi causa, que tú defiendes con justicia las humillaciones, las maldiciones, las cosas que me han dicho, las calumnias, las mentiras. Él nos hace recordar sus obras maravillosas, cuánta gracia y cuánta misericordia tiene nuestro Señor. Ahora, versículo 5, mira lo que dice aquí. Da alimento a los que temen y siempre recuerda su pacto. El alimento, el que Dios te dé alimento a ti, es una muestra de la memoria del pacto que Él ha hecho con nosotros. Mira, yo te puedo decir algo. Yo he pasado situaciones difíciles de no tener ni un centavo, pero nunca me ha acostado sin comer. Nunca me he ido a la cama con el estómago vacío. Siempre ha habido algo. Siempre Dios ha puesto un buen plato en mi mesa. Y si te das cuenta, el versículo 5 dice, da alimento a los que le temen y siempre recuerda su pacto. El alimento, la provisión para nosotros es un recordatorio del pacto que ha hecho con nosotros. Dios recuerda su pacto proveyéndonos, trayendo alimento a nuestra casa. Por eso el enemigo quiere hacer que tú no tengas alimento. Por eso pone palabras en los perversos para que ellos maldigan tu vida y lo primero que se corte es tu economía, tus finanzas, para que el alimento no venga a tu mesa, porque el alimento en tu mesa es un recordatorio del pacto del Padre contigo. ¿Te das cuenta por qué el enemigo hace lo que hace? ¿Por qué los perversos maldicen? ¿Por qué dicen cosas como las que dicen, mintiendo y calumniando y maldiciendo, simplemente para que tu provisión sea cortada, para impedir que el pacto de Dios se cumpla en nosotros? Ahora, vuelvo y lo repito, yo personalmente nunca me he ido a la cama sin alimento. O nunca he tenido un día en los que he dicho, pasé en cero. Porque eso es un recordatorio del pacto que Él ha hecho con nosotros. El traer alimento a tu casa es una memoria del pacto. Así que si tú estás escaseando en alimento en tu casa, recuérdale al Padre y dile, Señor, el alimento, tú das alimento a los que te temen. Recuerda tu pacto que has hecho con nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que recuerdes el pacto que has hecho con nosotros y trae alimento a mi casa. Trae alimento a mi alacena.
trae alimento a mi vida, trae provisión, porque es parte de un recordatorio del pacto que tú has hecho con nosotros. Vuelvo y lo repito, por eso el enemigo intenta destruir tu vida a través de cortar tu economía, de cortar tus finanzas. Porque cuando esto sucede, lo primero que se corta es el alimento en tu casa. La provisión no funciona. Entonces ahí es cuando el enemigo trata de que el pacto de Dios contigo no se realice. Pero por eso el versículo 5 lo dice: Él da alimento a los que le temen y siempre recuerda su pacto. El alimento y la provisión en tu casa son un recordatorio del pacto que Dios ha hecho contigo. Es parte de una bendición, es parte de una promesa. Vuelvo y lo repito, si en tu casa hace falta el alimento, si en tu casa hace falta el sustento, simplemente en tus oraciones dile: Padre, tú das alimento a los que te temen, porque tú siempre recuerdas tu pacto que has hecho con ellos. A Dios le gusta que nosotros le recordemos sus pactos, sus palabras. Por eso nos entregó la palabra, para que nosotros la usáramos de la misma manera que Jesús le recordó al diablo cuando fue a tentarlo. Porque es a través de la palabra que nosotros hacemos retroceder al enemigo. Es a través de la palabra que nosotros hacemos retroceder al enemigo. Por eso el perverso en su corazón, como lo decía el 109, habla maldiciones a través de la palabra, porque nosotros usamos la palabra como recordatorio de las promesas de Dios. ¿Te das cuenta que todo está entrelazado una cosa con otra? Cuando el perverso miente, cuando el perverso calumnia, cuando el perverso maldice, está utilizando la palabra, pero la está mal utilizando, porque la está utilizando a su favor, en contra de tu vida. La palabra fue dada para bendecirte, no para maldecirte. El único que maldice es Dios, pero el hombre o el enemigo, a través del hombre perverso con un corazón perverso, utiliza la calumnia, el engaño, la mentira, la maldición para dañar la palabra. Por eso nosotros tenemos que recordarle al Padre o a Jesús o a nuestro Dios las palabras que Él nos ha dado. Y esta es una de ellas. Da alimento a los que le temen y siempre recuerda su pacto. Así que tú debes recordar en tus oraciones la palabra, porque es parte de las promesas. Versículo 6. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y es bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Todos sus mandamientos son confiables. Su palabra es confiable. Dice: siempre son verdaderos, obedecidos fielmente y con integridad. Para eso Dios dio la palabra. Para eso Dios puso mandamientos y puso leyes. Porque primero son verdaderos, pero son para ser obedecidos fielmente y con integridad. Dice: obedecidos fielmente y con integridad. La integridad solo se logra de una manera: que el Espíritu Santo sea hallado en nosotros, que nuestra vida esté unida al Padre a través de su Espíritu, que nuestra mente y nuestro corazón tengan valores, principios, leyes. ¿Te das cuenta que todo tiene que ver una cosa con la otra?
Versículo 9. Él pagó el rescate Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. ¿Cuál es el pago que Él dio? Su sangre. Él pagó por nosotros con precio de sangre. Y dice que Él pagó el rescate completo por su pueblo. Por eso la sangre de Jesús para nosotros es tan importante. Porque es el pago del precio de nuestra muerte. Y Él lo pagó por completo con su sangre. Por eso nosotros tenemos redención de pecados en su sangre. Por eso tenemos libertad en su sangre. Por eso tenemos protección en su sangre. Porque fue el pago completo dado al Padre por el rescate. Dice, y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. La sangre de Jesús nos asegura el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo. Y dice, qué santo e imponente es su nombre. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base verdadera de la sabiduría, y todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Termina este capítulo hablándonos nuevamente de la sabiduría. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, y todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. La única sabiduría que nosotros necesitamos es tener temor y reverencia de nuestro Dios. Y eso nos hace crecer en sabiduría. Nos hace crecer en sabiduría. Es lo único que nosotros necesitamos. Crecer, obedecer sus mandamientos, porque ellos nos hacen crecer en sabiduría. Vámonos para Romanos 16. Vámonos para Romanos 16. Miren, se cortó la transmisión aquí en la Y. No dio, no aguantó. No sé qué está pasando. No sé si es directamente la Y o sea mi internet. Me toca llamar hoy y preguntar, porque esto me está afectando altamente. Ustedes por lo menos me están viendo. Eso quiere decir que de una u otra manera sí está sirviendo el internet. Yo no sé si sea YouTube el que me está dando problemas, pero van 3 días seguidos y se cortó y solo grabó 11 minutos. Y se conectaba y se desconectaba. Así que hoy me toca sacar la grabación de aquí y pasarla para allá, así como hice ayer. Romanos capítulo 16, los que me están acompañando con la palabra. Dice, les recomiendo o les encomiendo a nuestra hermana Febe. Es Pablo saludando a sus amigos. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla a todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Yo pensaría que esta señora Febe era una señora ya mayor, porque generalmente las señoras mayores son las que ayudan, se disponen con mucha amabilidad, digo yo, en las iglesias. Son las que siempre te están ayudando, siempre las que te están dando una mano, siempre las que te están mostrando las cosas. Y no estoy diciendo una señora mayor, sino podría decir yo que una señora de 50 para arriba. Yo conozco en mi iglesia, hay una señora que me cae muy bien, se llama Marí, es una señora cubana, amable ella, agradable. Y ella cada vez que lo ve a uno, le da el mejor de los abrazos, te recibe, te bendice, te pregunta, te da información si necesitas.
Yo pensaría que esta señora Febe de la que habla el apóstol Pablo es muy parecida a esta señora María. Y el apóstol Pablo está recomendando a la iglesia en Roma que la reciba digna de honra como el Señor. Que la ayuden en todo lo que necesite porque ella ha sido de ayuda para muchos y dice especialmente para mí. Aquí dice versículo 3, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Pablo ya está hablando a sus amigos porque Pablo, literalmente en este momento, Pablo se está despidiendo de la iglesia. Pablo sabe que le quedan horas. Pablo sabe que le quedan minutos. Pablo sabe que ya no va a hacer más. Entonces él está dando recomendaciones finales. Aunque él está saludando a sus amigos, está dando instrucciones. Digámoslo así, está haciendo un contrato firmado o está dando un testamento, un will, lo está poniendo en escrito, en medio de sus cartas, como quien dice para que por última vez me escuchen y hagan un poco de mi voluntad. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí y yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Pero si te das cuenta, mencionan a estas dos personas en específico. Es Pablo despidiéndose de ellos. Es Pablo mostrando sus intenciones y lo que siente hacia ellos y el agradecimiento que siente hacia ellos porque en algún momento de su vida ellos pusieron su vida por él. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Pablo sabía que iba hacia la muerte y está haciendo estas cosas. A nosotros, quizás a veces o muchas veces no se nos da la oportunidad de saber cuándo vamos a partir de este mundo. Mi pregunta es si tú tuvieras la oportunidad de saber cuándo vas a partir y cuándo vas a salir de este mundo, tú harías algo parecido. ¿Escribirías una carta a tus familiares? ¿Escribirías una carta a tus amigos? ¿Escribirías algo diciéndoles acerca de lo que piensas? Yo creo que sería bueno que pudiéramos hacerlo. Si tuviésemos la oportunidad de saber en qué momento nos vamos de este mundo, una carta no caería mal. Una carta en agradecimiento. Pablo empieza agradeciendo a Febe, que es una señora amable que le ayudó mucho en eso. Después habla de Priscila y Aquila, que en algún momento de su vida pusieron su vida por él y que le está muy agradecido. Dice, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos y saluden a mi amigo, a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. ¿Te das cuenta que Pablo está teniendo en cuenta a las personas que son importantes para él? Para él este Epeneto, nombre rarísimo, ahí tienes un nombre si le quieres poner a uno de tus hijos, Epeneto. Fue el primero que recibió a Cristo en las provincias de Asia. Fue el primero que entregó su corazón. Generalmente la primera persona que recibe al Señor en tus manos, tú la recuerdas. Tú recuerdas quién fue. Yo puede que no recuerde la primera, pero recuerdo una muy especial y la tengo en mi memoria y ya han sido muchos años a través de eso, pero la tengo en mi memoria. Dice, denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes, y saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo. Andrónico. ¿Será que de ahí salió el nombre Andrés? No, mentiras, porque Andrés ya existía en ese entonces. Y Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo.
Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Mira, estuvieron con él presos. ¿En dónde nosotros conocíamos esos nombres? Se mencionan aquí al final. Pablo los menciona, les da honra a su nombre. Yo nunca había escuchado de estos dos nombres. No hay el evangelio no existe el evangelio de Andrónico ni la carta de Junias, pero Pablo los menciona acá porque menciona que ellos estuvieron con él en la cárcel, que son hombres respetados dentro del ramo de los apóstoles porque se hicieron seguidores de Cristo incluso antes que él. Quiere decir que eran creyentes firmes, creyentes reales, que incluso pasaron cárcel y persecución por causa del evangelio. Y Pablo les está dando honra en esta carta. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y mi querido amigo Estaquis. Pablo está mencionando una cantidad de nombres que quizás para nosotros no tengan sentido, pero para él hacen mucho sentido porque fueron hombres y mujeres que en el trasegar de su vida tuvieron un impacto poderoso. Esta es la forma de honrar de Pablo, mencionando sus nombres. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo y escribió esto en la carta a los romanos, dejándolos escritos en la historia. Hombres que para él fueron importantes. Quizás para el evangelio fueron muy importantes, pero nosotros no los conocemos. Pero aquí Pablo los está mencionando, y si los menciona es por algún momento específico, porque en alguna situación fueron de bendición para él. Y si te das cuenta, tienen nombres extraños: Urbano, Amplias, Andrónico, Junias, Estaquis. Este Estaquis tiene nombre de griego, pero son nombres que... ¿Quién es Estaquis? ¿Quién es Andrónico? ¿Quién es Junias? Quizás para nosotros no tengan sentido esos nombres, aunque ya son mencionados y ya los podemos, pero para Dios tienen un sentido. Para Dios tienen un significado. Hay nombres que no fueron y no llegaron en la historia. Hay nombres, o te lo pongo de esta manera, tu nombre quizás pase a la historia sin que sea mencionado en algún momento. Pero para Dios, tu nombre tiene importancia y tiene validez. Porque todos estos hombres y estas mujeres que de alguna u otra manera bendijeron a Pablo, hacían y trabajaban para Dios. Daban un servicio para Dios, y para Dios todas las personas valen y son importantes. Para Dios cada nombre es importante. Pablo les está dando su última mención para que nosotros conozcamos quiénes fueron personas de honra para él, que necesitan ser recordadas. Y te digo, vuelvo y lo repito, quizás para nosotros suenen extrañas, porque quizás nunca les vamos a prestar la importancia necesaria, pero si están acá al final de la carta de Pablo, es porque merecen la honra. Algo importante hicieron en la vida de Pablo que merezcan ser honrados. Sabemos que delante de los ojos de Dios todos sus siervos tienen honra y merecen honra. Pero tú y yo quizás no conocíamos estos nombres. Pablo los menciona para que tú y yo conozcamos quiénes son estas personas que merecen el respeto. Habrá muchas personas alrededor tuyo que quizás no pasen a la historia. Quizás mi nombre no pase a la historia, pero de pronto en tu historia sean importantes.
quizás en tu historia sí sean importantes. Que tu nombre no pase a la historia, no importa. Que no seas el influencer reconocido de millones y de miles, no importa. Porque tu nombre importa para otra persona que realmente tuvo algo de importancia en tu vida. Pablo está dándole importancia a estas personas. Y es bueno que tú lo tengas en cuenta, porque a veces en la vida hay muchas personas que pasan por nuestra vida y que son especiales, importantes en algún momento de nosotros, y que aunque la historia no las reconozca como importantes en tu historia, sí tienen un precio de valor. Y es muy bueno que tú lo tengas en cuenta, porque podrías orar por estas personas, podrías orar por todas estas personas y simplemente, Dios mío, tenerlas ahí y presentarlas delante de Dios. Versículo 10, saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Vuelvo y lo repito, Pablo está hablando de personas importantes delante del Evangelio. Es importante, él las considera importantes, aunque sus nombres para nosotros suenen extraños. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Mira que menciona aquí hasta la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo, y saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. ¡Wow! ¡Qué impresionante, qué importante la honra que Pablo le está dando a estas personas! Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos con otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Pablo está recordando todas estas personas que en algún momento le sirvieron, le fueron importantes, le ayudaron en el Evangelio, le quitaron las cargas de la presión de su trabajo. Y entonces aquí viene con unas instrucciones finales. Después de decirles que todas las iglesias son importantes y decirle que deberían saludarse con un beso santo. Cuando el apóstol Pablo habla de un beso santo, es un beso de amor, de cariño. Es un reconocimiento de la unidad en Cristo. Versículo 17. Ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. ¿Te das cuenta por qué, Lucy? Para. ¿Te das cuenta por qué nosotros aquí a veces tenemos que mutear personas o bloquearlas? Porque son personas que quieren causar división, que quieren trastornar la fe de los creyentes. Cuando una persona se mete aquí a escribir cosas, a decir, es que mi religión, es que mi evangelio, es que mi esto, es que mi lo otro, lo único que están tratando de hacer es causar división y trastornar la fe de los que están hablando aquí conmigo. Por eso yo les he dicho a ustedes
Y generalmente yo hablo y yo no pongo atención, pero mi esposa que está ahí dándole like a esta sala, ella sí está pendiente de quien hable. Te amo, amor, cuídate, bendiciones. Ella sí está pendiente de todo lo que está pasando acá, de quién habla, de quién mete, de quién dice. Es más, cuando hay alguien que está escribiendo mucho, que ella los mutea, ella inmediatamente revisa el perfil de la persona. Porque tampoco queremos ser injustos y bloquear a una persona que esté buscando ayuda o que esté desubicada. Se bloquea a aquellos que quieren causar división, que quieren trastornar la fe de aquellos que están acá. Y es lo que yo les decía a ustedes el otro día. Esta es mi sala, esta es mi casa. Quien entra acá viene a recibir. Y cuando otra persona viene a creer que puede, como hay muchos que me han dicho, súbeme, que voy a subir yo a una persona que no conozco. Que de pronto Oscar, o de pronto Bless, o de pronto Verónica, o de pronto Angélica, o de pronto, no sé, alguno de los que generalmente me sigue me diga, Andrés, súbeme. Claro, yo te subo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres expresar? Pero una persona que yo no conozco, yo no puedo subirla acá. El otro día uno me dijo, ¿tienes miedo? No, miedo no tengo. Es que yo no tengo por qué permitir que tú vengas a tratar de causar división o a tratar de causar que la fe de otros sea trastornada porque tú no compartes lo que yo digo. Y es lo que yo les he dicho a ustedes, cuando a una persona no le agrada algo, pues no se meta, siga de largo. Pero no, ellos vienen a dar odio. ¿Por qué? Porque en su corazón hay maldad, hay perversidad, que es lo que leíamos en los Salmos hoy. Cuando una persona tiene ese carácter perverso, yo no me metería ni siquiera uno. Yo he pasado de largo cuando me doy cuenta que el evangelio no es el que es. Y no se trata de hacerme el de la vista gorda no, es que yo no voy a entrar a otro lugar porque no me compete, porque no me corresponde. No es parte de mi naturaleza. Entonces, Pablo lo recomienda acá y dice, mis amados hermanos, les pido algo más, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Por eso yo les he dicho a ustedes todos aquí, la palabra, yo puedo explicar lo que a mí me llega, porque ustedes saben, esto para mí es un devocional, no es una enseñanza. Yo no les estoy dando una enseñanza que haya estudiado o que haya preparado. Estoy haciendo un devocional, que es leer y aplicar lo que estoy entendiendo. Tú puedes entender otra cosa totalmente distinta, pero cada uno tiene la obligación de volver a leer, de volver a estudiar y de volver a tratar de interpretar lo que Dios quiere hablarte y decirte a ti. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea de libre interpretación, porque la palabra es una sola y porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Pero a lo que me refiero es que ustedes también están en la obligación de leer por su propia cuenta. Así como esto es mi devocional, y yo los he invitado a que lean conmigo en mi devocional, y les estoy explicando lo que a mí me llega en el momento de que leo estas cosas, pues ustedes también están en la obligación de tener su propio tiempo personal y de leer en su propio espacio, de orar ustedes mismos para que sea Dios quien les dirija en todas las cosas. Ahora, sigo con lo que dice aquí el apóstol Pablo, versículo 18. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor,
sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y con halagos engañan a la gente inocente. ¿Te das cuenta cuál es la sutilidad con que las personas se acercan? O a veces no son sutiles, pero a veces vienen diciendo, mi iglesia es esta, mi iglesia es la otra, mi iglesia es la mejor, no crean, no digan esto, lo otro, ta. Hay algunos que yo los he dejado hablar, porque es importante que hablen. Pero ya cuando llega el momento que yo veo que están pasándose de la raya, creo que yo he tenido que bloquear a 2. Y los he tenido que bloquear porque mi esposa no los ha bloqueado y porque o en el momento está haciendo otra cosa. Pero generalmente es ella la que está pendiente de quién está aquí entrando a mirar, a decir, a ofender. Dice, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. ¿Te das cuenta que siempre el evangelio va a tratar de ser repelido? Dios mío. Dice, todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Él dice que quiere que seamos sabios. ¿Cuál es la sabiduría? Nos lo dijo el Salmo que acabamos de terminar. ¿Cuál fue el 111? Terminó diciendo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y Pablo dice, quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Quiere decir que tiene que predominar el temor a Dios en nuestros corazones para que nosotros lleguemos a ser sabios. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Creo que fue el Salmo 111 o 110 el que comenzaba diciendo que el Señor le dice al Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Pero el apóstol Pablo está hablando de nosotros, porque es que nosotros con Jesús somos uno. En el momento que Jesús recibe esa bendición, nosotros también la recibimos. Y el apóstol Pablo dice, pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Timoteo, le habla a Timoteo, mi compañero de trabajo. Dice, Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, al igual que Lucio, aquí podría ser Jasón o Jason, Sosípater, que son judíos como yo. Los menciona en su carta, porque son ellos los que están trabajando en este momento con él. No puede mencionarlos anteriormente como un saludo, pero ahora sí los menciona porque están trabajando con él. Están ahí con él constantes. Yo, espérate, escucha esto. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Incluso Tercio, quien era que redactaba las cartas de Pablo. Quiere decir que mientras Pablo hablaba, Tercio escribía. Y Tercio se toma un momento para decir, yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Ahora, muchos dirán, entonces no fue Pablo quien escribió las cartas. Claro que sí, porque en la antigüedad se acostumbraba que tú dictabas, como en las oficinas antes, ya eso no existe, las calígrafas, las secretarias que se paraban delante del jefe y el jefe dictaba la carta y ellas escribían rápidamente, por eso existe la caligrafía, para precisamente agilizar el proceso para que fuese la carta enviada. Pablo hacía exactamente lo mismo. Pablo se paraba y comenzaba a hablar y Tercio escribía todo lo que Pablo estaba diciendo. Entonces sí era Pablo quien escribía las cartas.
se hacía a través de lo mismo o del mismo proceso como lo hacían antes, porque ya eso hoy en día no se ve. Ahora es más, ahora nosotros somos mucho más modernos. Tú estás hablando en WhatsApp, o estás hablando en Google, o estás hablando, pones el micrófono, hablas y él escribe todo lo que tú dijiste. Y eres tú quien está escribiendo, y eres tú quien está hablando. Eso sí, Pablo escribió las cartas. Los saluda Gallo, versículo 23. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa toda la iglesia, un hombre hospedador. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora, tal y como lo predijeron los profetas, el Dios eterno lo ha ordenado. Ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Y termina la carta. Termina la carta. Pablo termina su ministerio. Termina el evangelio o termina su llamado. Termina su carrera terminando esta carta. ¿Cuál es la aplicación que tenemos para nosotros de todo lo que leímos hoy? Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. A veces a nosotros se nos olvida que Dios es Dios y que Él hace lo que Él quiere. Y a veces nosotros nos creemos con la suficiente autoridad para decirle a Dios qué debe o qué no debe hacer. Porque nosotros somos hombres que a veces se nos vuela la tapa de la cabeza pensando que nosotros tenemos la autoridad para decirle a Dios qué se debe y qué no se debe hacer. Somos irrespetuosos en cuanto a su gloria, a su grandeza, a su poder, a su magnificencia. Se nos olvida eso. ¿Quién es tu fuente de sabiduría? Para muchos la fuente de sabiduría es la ciencia. Para muchos la fuente de sabiduría son los libros, la física, la química. Para muchos la fuente de la sabiduría es la historia. Y podríamos seguir. Para muchos la fuente es esa. Es más, hoy en día se mide tu sabiduría por qué tantos estudios tú tengas. Si tú no eres profesional, no sirves. No eres digno. Si tú no tienes un máster, no eres lo suficientemente preparado. Si no tienes un doctorado, no estás en capacidad de dirigir o de dar charlas o conferencias. Hoy en día se mide la sabiduría por los estudios que se adquieren. Pero esa no es la sabiduría de la cual Dios habla. Dios habla que la sabiduría es el principio, el temor a Dios y la obediencia de sus leyes y sus preceptos. El entendimiento es el apartarse del mal. Así lo dice la Escritura. ¿Cuál es tu fuente de sabiduría? Te pregunto yo hoy. Hoy en día todos buscamos de alguna manera ser sabios o querer conocer o querer aprender. ChatGPT hoy enseña de todo. Tú quieres aprender algo, ChatGPT te enseña paso a paso. Te enseña cómo editar videos, te enseña otros idiomas, te enseña cantidad de cosas. Te hace la vida más rápida y más fácil. En la antigüedad, mijo, haga cursos, estudie, lea diccionarios, lea enciclopedias. Quémese las pestañas, como decían nuestros viejos. Quémese las pestañas estudiando, pase horas enteras estudiando para adquirir sabiduría, para adquirir conocimiento.
Dios lo pone tan sencillo como la sabiduría es el temor a Él. Tengamos temor hacia Él, reverencia a sus mandatos, obedezcamos sus leyes, sus principios. El entendimiento lo dice, apártense del mal. Así que es algo tan sencillo como eso. No necesitamos tantos estudios, no necesitamos tantas cosas para tener sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. Es Él quien la da. No son tus conocimientos, no son tus esfuerzos, no son tus estudios. Tú podrás saber letra. Y la palabra declara de la letra que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso hay tantos científicos, tantos filósofos que no pueden comprender la palabra, que no pueden aceptar la palabra, que no pueden entender la palabra, porque ellos lo que tienen es letra humana, sabiduría humana, no sabiduría de Dios que proviene del Padre de las luces, del Creador de todas las cosas. La sabiduría que proviene de Dios es la eterna, es la real, es la que nos mantiene firmes, la que nos hace entendidos a obedecer sus escrituras, su palabra, los que nos hace entender que el único beneficio que nosotros adquirimos siguiendo y cumpliendo la palabra es el de ser bendecidos, el de tener una buena vida, el de tener una buena vejez, el de ver a nuestros hijos crecer, a nuestras generaciones, el que nuestras generaciones sean bendecidas, el que Él cumpla con su pacto a través de traernos alimento a nuestra casa. Esa es la verdadera sabiduría, la sabiduría que vale la pena tener. Pero, vuelvo y lo repito, ¿cuál es tu fuente de sabiduría?, nos preguntan acá. Tristemente, dice así, muchos de Israel se habían vuelto a los ídolos por su provisión de sabiduría. Están buscando objetos inanimados para su guía y su bendición. El salmista expone su insensatez y dice, se volverán, espérate un momento, no, estoy en el que no es, viste, estoy donde no es, me hicieron aquí hablar cosas que no son, eso es para mañana, yo no sé por qué se me fue para el otro lado. Bueno, Salmo 111:12 dice, grandes son las obras del Señor buscadas por todos los que se deleitan en ellas. ¿Estás estudiando fielmente las grandes obras del Señor? Salmo 111:2 comienza en el texto hebreo con la palabra grandes, porque grandes son las obras del Señor. David es un estudiante de la impresionante obra de Dios. Él escribe, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Eso está en Salmo 19:1, que lo leímos hace bastante. La mano creadora de Dios nos ha dado un mundo asombroso en el que vivimos con muchas maravillas por contemplar. Dice, tenemos el privilegio no solo de estudiar la gran obra de la creación de Dios, sino también la palabra inspirada, que también revela su grandeza. La Biblia es una revelación progresiva. Pablo se refiere al misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero ahora ha sido manifestado. Bíblicamente, el término misterio apunta a un secreto sagrado que antes se desconocía, pero que ahora se revela. En nuestro privilegio, dice así, sondear profundamente estos tesoros descubiertos. Dice, seamos unos estudiantes comprometidos a su obra. Estudia las obras y las palabras de Dios y las maravillas de su majestad. Las maravillas de su majestad. Las maravillas de su majestad. Dios solo quiere que nosotros entendamos y que comprendamos la grandeza de su poder, sus maravillas. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere hacer que nosotros tengamos una vida buena, agradable y perfecta. Que nos deleitemos en Él, que le busquemos por todos los medios necesarios, que entendamos cuál es parte de su
naturaleza, la bondad, y como parte de su naturaleza debería ser parte de la nuestra. Ser bondadosos, amables, honestos, leales, íntegros, intachables. Todas estas cosas que son las cuales Dios quiere que nosotros tengamos dentro de nosotros, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Ya escuchamos lo que es ser un perverso. Perverso es aquel que maquina la maldad, aquel que habla mentiras, que dice calumnias, aquel que maldice a otros. Eso no puede ser hallado en nosotros. Nosotros estamos puestos para bendecir, incluso orar por quienes nos maldicen. Cosa difícil a veces. Cosa difícil porque a veces quisiéramos reventarles la cabeza. Y nos toca pedir perdón hasta por eso mismo. Hasta por decirlo, Señor, perdóname por decir estas cosas. Porque de toda palabra daremos cuenta en el reino. Señor, perdóname por decir estas cosas. Perdóname incluso por pensarlas. Porque pensando estas cosas yo también fallo, yo también peco. ¿Te das cuenta que el evangelio a nosotros se nos exige de una manera diferente? El que está afuera hace lo que quiere, como quiere, dice lo que quiere. Pero Él quiere que nosotros entendamos que todo lo que nosotros hablamos hace parte de su pacto. El que nosotros hablemos, estamos dando palabra, y la palabra tiene poder y autoridad. Por eso el enemigo viene a tergiversar las cosas a través de la palabra. Viene a maldecir las personas, viene a mentir para que tú no hagas parte del pacto que Dios ha hecho contigo. La palabra es tan importante, por eso nosotros deberíamos simplemente tener en cuenta qué estamos hablando y qué estamos diciendo y cómo lo decimos. ¿Con qué intención decimos las cosas también? Debemos ser muy sabios en cuanto a cómo hablamos, cómo decimos, se nos pide mucho. Se nos pide mucho. Y se nos pide mucho porque es que nuestro precio fue pagado con sangre. Sangre sin mancha, sangre inocente que no merecía morir en una cruz por tu causa y por la mía, pero aún así lo hizo. Por eso Él pasó a sentarse a la mano derecha de Dios. Y de una u otra manera nosotros también estamos sentados en lugares celestiales, posicionalmente lo dice Pedro, sentados en lugares celestiales junto con Cristo, porque Dios nos ha dado un valor, un significado. Así como Pablo le dio un valor y un significado a las personas que le colaboraron, que le ayudaron. Ten en cuenta todas las personas que de una u otra manera te han servido, te han ayudado, pero que han marcado tu camino y tu destino. Porque todas las personas a tu alrededor tienen una importancia y un valor. Así que de la misma manera que Pablo, ojalá, y como digo yo, pudiésemos nosotros saber en qué momento nos vamos de esta tierra y partimos de esta tierra para poderle hacer un homenaje a todas aquellas personas que de una u otra manera han sido buenas con nosotros. Quisiéramos nosotros poder tener esa oportunidad de decirle, mira, yo recuerdo cuando tú me diste un plato de comer cuando yo no tenía, o cuando me ofreciste tu casa cuando yo no tenía dónde vivir. Yo recuerdo todas estas cosas y te llevo en mis oraciones. Yo me acuerdo a los 16 años, cuando yo estaba en pleno apogeo de mi juventud, que había ya conocido al Señor, pero me fui a visitar a mi mamá, porque mi mamá vivía en otro lado. Yo no vivía con mi mamá, vivía con mis tías. Y me fui a visitarla, y pues no viví con ella. Viví en la casa de una familia de unos amigos un tiempo. Y yo llegaba a esta casa a golpear a las 3 de la mañana, medio ebrio y medio borracho, a los 16 años. Y esta señora se paraba a abrirme como si fuera parte de uno de sus hijos. Jamás la olvidaré.
Jamás la olvidaré, aunque yo andaba perdido en el mundo, haciendo lo que quería, pero jamás voy a olvidar a esa señora. Rosalba se llama ella. Le decían Chata. Jamás voy a olvidar a Chata. Porque me trataba como si fuera uno de sus hijos. Me daba de comer. Me daba techo. Y separaba lo que ni siquiera sus hijos hacían, porque ni sus hijos no salían a rumbear como yo salía. Sus hijos no se trasnochaban. El único que llegaba a esa casa a golpear a las 3 de la mañana era yo. Y esa señora me abría su casa como si yo fuera uno de sus hijos. Son cosas que a mí jamás se me van a olvidar. Y yo oro por esa mujer. De vez en cuando la pongo en mis oraciones, pero no puedo decir que oro por ella todo el tiempo. Pero la recuerdo con agrado, la recuerdo con mucho amor, la recuerdo con mucha... Yo pudiera verla, hoy en día le daría un abrazo gigante y le diría, Chata, muchas gracias, porque hiciste lo que nadie tenía que hacer por mí, pero lo hizo. Entonces, si pudiéramos recordar todas estas personas que de una u otra manera en nuestra vida han sido importantes o nos han bendecido sin tener que hacerlo, porque sin tener que hacerlo lo han hecho, pues simplemente hazlo. Levanta una oración por ellas, pónselas a Dios delante. Dile, Señor, yo te pido que bendigas a esta persona, a esta mujer. No sé dónde está, no sé cómo está, pues yo le perdí el rastro. Y le perdí el rastro porque en el tiempo que yo me vine para este país no existían redes sociales. Ahora que hay redes sociales no los encuentro. Pero es una persona a la cual aprecio, quiero, valoro. Fue importante en mi vida. Entonces, tenlo también en cuenta. Es parte de lo que Dios hace en nosotros. Pone personas que no tienen que hacer cosas por ti en algún momento determinado de tu vida y por ellas deberías darle gracias a Dios, porque fueron el ángel que Dios utilizó para bendecirte. Fueron el ángel que Dios utilizó para bendecir tu vida. Así que quiero que lo tengas en cuenta. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar con este devocional. Mañana nos vemos, mañana me toca trabajar a mí, hoy no me toca. Si se dieron cuenta, mi esposa salió a trabajar. Mañana me toca a mí, pero hasta donde tengo entendido, por lo que vi, el devocional de mañana está largo. Espero comenzar un poquito más temprano, me va a tocar levantarme un poquito más temprano para poder cumplir con el devocional. Y no es que no cumpla, sino que no quiero leer a las carreras, sino quiero poder explicar lo que Dios me muestra a mí y poder tener todo muy claro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu protección. Primero que todo queremos pedirte que nos protejas del enemigo, que nos protejas del perverso, Señor, del que habla en contra de nosotros, del que lanza calumnias, mentiras, del que nos maldice, el que quiere que nuestra vida se extinga, Padre. Ten misericordia primero que todo de esa persona. Que tu sangre preciosa lo cubra, que tu misericordia, que tu favor y tu gracia lo alcancen. Pero que no permitas que las palabras que ha lanzado sobre nuestras vidas se cumplan y tengan efecto. La sangre de Jesús está sobre nosotros. La sangre de Jesús nos protege, nos guarda de todo mal y de todo peligro. Señor, sella su boca. Si todavía su boca intenta decir palabras en contra nuestra, sella su boca. Enmudécelo en el nombre de Jesús. Pero ten misericordia de él, de su vida, de su familia. Bendícelo. Llena su corazón, porque esto simplemente es una evidencia de un corazón no agradecido, de un corazón insatisfecho, de un corazón lleno de maldad y de perversidad. Padre, de igual manera, te damos gracias por Jesús, porque Él está sentado a la diestra tuya y esperando que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. De igual manera nosotros, tus hijos, que hemos sido pagados con su sangre, que hemos sido redimidos con su sangre, te damos gracias y te pedimos
que de la gloria que le has dado a Él, Señor, nos regales un poquito de tu misericordia cada día más. Señor, ayúdanos en todas las cosas, protégenos, guárdanos, trae alimento y provisión a nuestra casa, como te pedimos también que aumentes nuestra economía, que aumenten los recursos, que abras puertas de bendición para que seamos bendecidos, Señor, recordando el pacto que tú has hecho con nosotros. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en algún momento algunas personas han sido de ayuda para nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que las bendigas, que las guardes, que tu mano poderosa esté sobre ellas, porque fueron usadas en algún momento como ángeles servidores de tu mensaje o de tu propósito, sin saberlo. Te damos gracias por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que los guardes de todo mal y de todo peligro y que sus familias, Señor, también conozcan tu nombre. Te damos gracias por nosotros los que estamos acá, por permitirnos estar en esta mañana y regalarnos un día más de vida y por permitirnos escuchar lo que tu palabra dice. Señor, afiánzala, afírmala en nuestros corazones al 100%, que traiga el fruto necesario. Y recuérdanos, Espíritu Santo, todas las cosas que necesitamos recordar durante este día. Guárdanos del mal, aléjanos de la tentación, del pecado, líbranos del maligno y sobre todas las cosas, a todos los que han salido a trabajar, llévalos en bien y tráelos en bien, en bendición a casa nuevamente. Que la sangre de Jesús esté sobre ellos, que tus ángeles protectores y guerreros sean enviados en su rescate si es necesario. Y te doy gracias en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga en este día. Gracias por estar acá y gracias por permitirme una vez más ser parte de tu vida en este devocional de Caminemos con la Palabra. Mañana nos vemos acá una vez más, 7 de la mañana. Muchas bendiciones. Dios bendiga el resto de tu vida, el resto de tu día. Y que Dios